Entonces, les voy a pasar ahorita el código para que lo modifiquen. Ahí lo tienen. Entonces, necesito por favor que tengan este generador ahí en su computadora para poder hacer la prueba estadística. Bueno, vamos a comenzar con la programación de la prueba. La prueba de series consiste en lo siguiente, que es la prueba que vamos a trabajar. Esta prueba consiste en comparar los números con el propósito de corroborar la independencia entre números consecutivos. La hipótesis básica es RI son independientes y RI son dependientes. La hipótesis nula sería RI independientes y la hipótesis alternativa sería RI dependientes. La prueba funciona de la siguiente manera. Se inicia al crear una gráfica de dispersión entre los números consecutivos RI, RI más 1. Luego se divide la gráfica en M casillas, como se muestra en la figura 2.3. Con M como el valor entero más cercano a raíz de n que permita formar de preferencia, aunque no necesariamente, una matriz cuadrada. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Estos RI que aparecen aquí son la secuencia de números aleatorios que sacamos del generador. Es decir, estos números. Esos son RI que están guardados aquí en pseudo aleatorios. Ahí es donde están guardados todos esos números. Luego dice que vamos a hacer parejas entre los números RI y RI más 1. Eso sería de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestro RI. Entonces, el primer elemento, que sería en este caso 1196, lo vamos a hacer pareja con 1471. Y entre ellos dos nos ubicarán un punto en la gráfica de dispersión. Luego tomamos el siguiente número, que es 1471, lo juntamos con 1546 y tendremos otro punto en el gráfico de dispersión. Tomo el siguiente número, hago pareja con el siguiente y ese sería otro punto. Y así sucesivamente hasta que utilice todos los números RI. Luego de eso, dice que tenemos que dividir en M casillas un cuadrado de medida 1. Si se fijan, aquí tenemos en X el valor menor es 0, el valor mayor es 1. En Y también el valor menor es 0, el valor mayor es 1. Entonces, ese cuadrado de 1 por 1 lo vamos a dividir en M casillas, donde M se sugiere que sea la raíz de el total de números que tengo. Entonces, hacemos la división.
En este caso son 1, 2, 3, 4, 5. 5 las divisiones. También en Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso, estaríamos dividiendo nuestro cuadradito en 25 pedacitos. Una vez que hago la división, dice, enseguida se determina la frecuencia observada o al contabilizar el número de puntos en cada casilla y su correspondiente frecuencia esperada EI, de acuerdo con la siguiente fórmula: EI igual a n-1 entre m, donde n-1 es el número total de pares ordenados o puntos en la gráfica, y se procede entonces a calcular el error o estadístico de prueba con esta formulita, que sería los esperados menos los observados al cuadrado entre los esperados. Hago la suma de todo eso y me da mi estadístico de prueba. Finalmente, si el valor del error es menor o igual que el estadístico de la tabla, chi cuadrada con alfa y grados de libertad m-1, entonces no podemos rechazar la hipótesis de independencia entre los números consecutivos. Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que realizar para la prueba. Bien, entonces aquí tenemos nuestro CRI. Estos son los CRI. Para normalizar esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Tengo que hacer la división de estos números entre el rango en el cual fueron generados. Entonces, el rango en el cual los números son generados me los da el valor m. Este es el rango. Si m vale 100, entonces los números se generan entre 0 y 99. Si m vale 1000, entonces los números se generan entre 0 y 999. Si m vale 10,000, pues entonces se generan los números entre 0 y 9999. Entonces, para hacer la normalización de los números, tenemos que dividir entre el valor de m menos 1. Como este elemento, perdón, es una lista, lo voy a pasar a un arreglo de NumPy. Entonces voy a hacer lo siguiente. Pseudo aleatorios. NP de NumPy va a ser igual a np.array np.array y la lista que quiero convertir a un arreglo de NumPy. Entonces, con esto, como ya tengo el arreglo en NumPy, entonces ahora puedo hacer la división de cada uno de estos elementos entre el valor de m-1.
pseudo aleatorios normalizados, lo voy a poner así, pseudo aleatorios normal, es igual a el vector en NumPy que generé, pseudo aleatorios NP, entre el valor de M menos 1. Entonces, si imprimimos estos, los normalizados, pues podemos ver que efectivamente, si se fijan, acá tengo los números enteros y aquí tengo ya los números normalizados. Es decir, ya todos estos números están entre 0 y 1. Ahora voy a formar parejas entre ellos, donde el primer elemento en conjunto con el segundo elemento, pues va a ser un punto. Luego, el segundo elemento con el tercer elemento sería otro punto y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, en el primer vector, el último elemento no se usará y en el segundo vector, el primer elemento no se usará. O sea, hago un desplazamiento del vector, un elemento hacia arriba del segundo vector y emparejo esos vectores para poder generar los puntos. Entonces, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a llamarle al primer vector, vector X, y este va a ser igual al vector de números normalizados, pero a este vector le tengo que quitar el último elemento. Para quitarle el último elemento a este, voy a utilizar una instrucción de NumPy que es delete. Y tengo que indicar la posición que quiero eliminar, que en este caso sería, pues, el total de números normales que tengo, que eso me lo da el len, menos 1. Entonces, con esto estaré eliminando el último elemento, o sea, de este vector, de este, estaré eliminando el último elemento, que ese no lo voy a utilizar. Ahora, en el segundo vector voy a usar los números desde aquí hasta el último, entonces el que no voy a utilizar será el primero, por lo tanto, en el siguiente vector, el que eliminamos sería el primer elemento. Voy a copiar esto. Entonces, en el vector Y, el que voy a eliminar sería el primer elemento. Por lo tanto, aquí le ponemos el 0.
Entonces, como al primer vector, al vector X, le eliminé el último elemento y al vector Y le eliminé el primer elemento, al hacer la combinación entre ellos, elemento a elemento, encontraré las coordenadas de los puntos que necesito. Entonces vamos a graficar estos vectores para ver cómo efectivamente nos genera nuestro gráfico de dispersión. Entonces ya tengo acá importado el PILAB para graficar. Entonces simplemente llamo a graficar el vector X y el vector Y. Yo voy a pedir que me lo grafique con puntos, o bueno, en este caso con asteriscos, simulando puntos. Y voy a pedir que me lo muestre. Y ahí está. Podemos ver el gráfico de dispersión. Ahora el siguiente paso, pues, es hacer la división del espacio. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la división del cuadradito de 0 a 1. Para eso necesitamos el M. Bueno, vamos a cambiar aquí. El M ya lo usamos en el generador. Vamos a llamarle serie, que en serie me guardaría el total de pedacitos en el que voy a dividir tanto a X como a Y. En este caso, serie sería igual a 3, 1, 2, 3. Acá también 1, 2, 3. Entonces, vamos a llamarle así porque el M ya lo utilizamos en el generador. Vamos a ponerlo aquí antes de la graficación. Serie va a ser 5. Vamos a dividir en 5. Bueno, para trabajarlo más o menos como el ejemplo, vamos a ponerle 3. Para ir viendo como en el ejemplo, nos marca el libro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar estas rectas, estas que se muestran aquí, mediante for o mediante un for que nos vaya generando líneas horizontales y líneas verticales para que se vea la división. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. For y en range, en este caso pues sería la serie. ¿Dónde está? Aquí la serie menos 1. Si se fijan el total de rayitas que ponemos, si son 3 la división, pues entonces necesitamos 2 rayitas en medio, dado que las de la orilla pues ya están. Entonces en medio necesitamos 2 en un lado y en otro, verticales y horizontales. Entonces en este caso generaríamos rectas hasta la serie menos 1. Y con la instrucción pl.axh line, ponemos el valor de y donde queremos que se nos grafique la recta.
que en este caso estará dado por la siguiente fórmula. 1 entre serie por I más 1 entre serie. Pues aquí es donde nos va a colocar la recta horizontal y tenemos que indicarle desde dónde hasta dónde nos va a graficar esa recta. Entonces la recta va a ser desde 0 hasta 1. Este es el valor de Y, pero falta indicarle los valores en X desde dónde hasta dónde van a ser, que sería desde 0 hasta 1. Entonces le ponemos X min igual a 0 y X max igual a 1. Si lo corremos, tengo mal escrito es AX. Aquí es AX, perdón. AX H line. Ahí está. Nos generan las rectas horizontales. Ahora, hacemos lo mismo para las verticales, nada más que la instrucción cambia y cambia los límites. Usamos el mismo for, pero ahora la fórmula sería para X. Aquí en vez de H, que es horizontal, le cambiamos a V para vertical. Y acá los límites, en vez de ser para X, serían para Y. Y mínimo y Y máximo. Y listo, tenemos nuestro espacio dividido. Entonces ya tenemos el siguiente paso, que era hacer la división. Luego de eso, dice que tenemos que sacar las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. La frecuencia observada es contar cuántos puntos caen en cada una de las divisiones que se generaron. Entonces, al final de cuentas, lo que voy a tener es un vector que va a contener el total de elementos que cayeron en cada uno de las divisiones. Por ejemplo, aquí cayeron 5, en el siguiente cayeron 3, en el siguiente cayeron 3. Entonces, las frecuencias observadas, el vector de frecuencias observadas serán esos números: 5, 3, 3, 1, 6, 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer eso. Luego de la gráfica, ya hicimos la división, ahora vamos a contar. Entonces, como las frecuencias observadas serán una lista de números, vamos a declarar frecuencias observadas, va a ser igual a una lista vacía, y ahí voy a estar metiendo los valores. Como tenemos que recorrer todos los espacios que se generaron, entonces necesitamos 2 ciclos. Necesitamos
una variable i que vaya corriendo en todos los renglones y una variable j que vaya recorriendo todas las columnas. Entonces los hacemos. Ahí tenemos i y j. Esto nos va a servir para recorrer todos los espacios que se generaron en la división. Ahora, vamos a declarar una variable que le voy a llamar contador. Con esta variable, lo que voy a hacer es contar precisamente todos los puntitos que están en el espacio que se esté trabajando. En este espacio me va a contar, no sé, 15 tal vez. Entonces capturo ese valor del contador y lo voy a meter aquí a frecuencias. Luego vamos a pasar al siguiente espacio. El contador me va a contar, valga la redundancia, no sé, 14 puntitos en este espacio. Ok, entonces ese valor lo voy a meter aquí a frecuencias observadas. Y así me voy a ir con cada uno de los espacios y contador va a ser el que me va a ir contando el total de puntitos que hay ahí y ese lo voy a ir metiendo a las frecuencias observadas para que se genere la lista completa de las frecuencias observadas en cada pedacito. Ahora ya con I y J sé en cuál pedacito estoy trabajando, pero necesito determinar de todos estos puntos cuáles caen en ese pedacito. Entonces para eso voy a hacer un for que me recorra todos los puntos y todos los que vayan cumpliendo la condición que están en este espacio, me los vaya contando esta variable, contador. Entonces para eso, como tengo que recorrer todos los puntitos, comparar si todos los puntitos están dentro de ese espacio, o más bien comparar cuál punto de todos los puntos está en ese espacio, entonces tengo que hacer un for que me recorra todos los puntos. Ponemos pues otro for por k, pero en este caso k iría hasta el total de valores normalizados menos 1. Entonces iría en el total de valores. Recuerden que el total de valores que tengo en un vector me lo da len. Entonces sería del vector normal, de los normalizados, menos 1, dado que a ese vector, recuerden que le quitamos un elemento, entonces por eso el menos 1. Ahora, tenemos que marcarle la condición que debe de cumplir un punto para poder contarlo. Entonces, lo que tenemos que poner de condición es que la coordenada en X del vector esté entre 0 y 0.3. Y la coordenada Y del punto esté entre 0 y 0.3 para poder decir que ese punto está en este espacio. Entonces vamos a hacer esto ya de forma automática de la siguiente forma. Primera condición, si las coordenadas en X de
los puntos están aquí en vec X. Entonces, la condición la vamos a hacer con ese vector. Si vec X la posición K es mayor que este valor, 1 entre serie por I, y este valor es menor también que la posición o que el valor, más bien que el valor 1 entre serie por I más 1 entre serie. Entonces estamos diciendo que si se cumple esta condición, entonces estará en el espacio, en las X, estará primero en este espacio, luego en este espacio y luego en este espacio. Pero lo que necesitamos es que también en Y esté en el mismo espacio. Entonces, para eso, pues tenemos la misma condición, pero necesitamos que no nada más el vector X cumpla eso, sino también el vector Y. Listo. Entonces, si se cumple esta condición, entonces quiere decir que el punto está en ese espacio, por lo tanto, lo contamos. Contador es igual a contador más. Entonces, el valor de contador lo vamos a introducir a las frecuencias. Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Frecuencias observadas, punto append, contador. Metemos el valor del contador en la lista de frecuencias observadas. Entonces, cuando se regrese a este ciclo, contador nuevamente será 0 y comenzará a contar en el otro espacio. Bien, si imprimo las frecuencias observadas, vamos a ver si esto funciona. El range inválido. Ok. Aquí va espacio. A ver si nada más es eso. Sintaxis inválida en el if. Oh, si es que como es un if, al final debe llevar 2 puntos.
Listo. A ver si ya con eso. Frecuencias. Frecuencias. Observar. Frecuencias. Y ahí está. Chequen cómo son 9 espacios, entonces son 9 números en la lista de frecuencias observadas. A ver, por aquí hay... Aquí, bueno, se generan según estos 100 números y aquí me está arrojando dos más. Entonces por aquí tengo algún... Oh, sí. Lo que pasa es que aquí y va corriendo los renglones y J va corriendo las columnas. Entonces aquí el vector X sería con las Y y acá el vector Y sería con las J. Ese es el error. Ahora vamos a ver si con eso se corrige. Entonces, en el primero, según esto, tenemos 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Muy bien. Va hacia arriba. Sí, trabaja hacia arriba. A ver, son 2, bueno, aquí son 12. Acá son 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Y acá son 12 también. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, estos tres son hacia arriba. Este. Luego los siguientes serían este y este, que serían 14. Aquí serían 8, 2, 2, 4, 6, 8. Sí. Luego en este serían 9, 2, 4, 6, 8, 9. Sí. Entonces así nos encuentra todos los valores, que sería la frecuencia observada. Ahora, el siguiente paso es sacar la frecuencia esperada, que la frecuencia esperada se saca con el total de números entre el total de espacios. El total de números entre el total de espacios. Y eso es lo que nosotros esperamos en cada uno de los espacios que se generaron al dividir el cuadrito de 0 a 1. Entonces, hacemos lo siguiente. Frecuencias esperadas. Frecuencias esperadas va a ser igual a el total de elementos, que sería esto, len pseudoaleatorios normales, dividido entre
el total de espacios que se generaron en la división, que serían serie por serie. Recuerden que si serie vale 3, entonces 3 por 3 sería el total de espacios que se generaron. 3 por 3, 9. Si serie vale 5, entonces el total de espacios que se generaron sería 5 por 5, 25. Entonces, así calcularíamos el valor esperado, pero en un solo espacio, para poder generar el vector del tamaño de las frecuencias observadas, hacemos lo siguiente. Generamos un vector de unos del tamaño serie por serie y lo multiplicamos por la frecuencia esperada, y esto nos generará el vector del tamaño de las frecuencias observadas. Si lo imprimimos, frecuencias esperadas. Mejor copio y pego porque escribo muy mal. Ahí está. Esa sería la frecuencia esperada y esta la frecuencia observada. Y con esos vectores hacemos el cálculo de la formulita. Esta, esperadas menos observadas al cuadrado entre esperadas y la suma de todo eso. Y tenemos el valor del estadístico. Entonces lo hacemos. Calculamos frecuencias esperadas menos frecuencias observadas. Frecuencia esperada menos frecuencia observada. Esto lo elevamos al cuadrado. Y esto, luego de elevarlo al cuadrado, lo dividimos entre las frecuencias esperadas. Luego hacemos la suma de todos esos valores. La suma de todos esos valores. Y eso lo guardamos en la variable x0, que sería nuestro estadístico. Y ese valor lo vamos a comparar contra el valor de las tablas de el valor de la tabla de la chi cuadrada. ¿Y cómo encontramos el valor de la tabla en Python de la chi cuadrada? Pues de la siguiente forma. Importamos el cp.stats y
X de la tabla va a ser igual a de zipstats. Vamos a usar la chi cuadrada la probabilidad 1 menos 0.05 con grados de libertad igual a serie por serie menos 1. Entonces, aquí obtengo los valores, el valor de la chi cuadrada de la tabla y el estadístico que calculé. Hacemos la comparación. Dice que si el valor de la tabla es mayor que el error total o que el que calculamos, no podemos rechazar la hipótesis de independencia. Entonces eso lo ponemos en una condición. Si X tabla es mayor que el valor, el estadístico que calculamos, entonces que imprima no podemos rechazar la hipótesis de independencia. Es decir, que los números son independientes. De lo contrario, imprima, rechazamos la hipótesis de independencia. Y listo. Vamos a ver si no tuve errores por ahí. Y ahí está. Entonces, en este caso no podemos rechazar la hipótesis de independencia. Implica que los valores que esperábamos en cada uno de los espacios, según los observados, estuvieron cerca. Por lo tanto, mi generador es bueno. Mientras no rechace yo la hipótesis, entonces mi generador es bueno.